Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos. Hoy tengo el gusto de tener conmigo en este estudio al doctor Ítalo Isaac Antinori. Es uno de los dos doctores en Derecho Constitucional de nuestro país y muy respetado, por cierto, ex defensor del pueblo, el primero que hubo en nuestro país. Me parece importantísima su presencia en el programa, en este espacio, porque estamos en medio de este rejuego de saber si se necesita una constituyente, de qué forma, cómo la haríamos, la coyuntura política, cómo entorpecería todo este proceso. Y me parece que la persona más indicada para poder darnos esas explicaciones es el doctor Ítalo, a quien recibo con muchísimo gusto en el Polígrafo. Gracias, doctor. Es muy apreciado para mí que usted esté en este espacio para orientar a mi audiencia. Muchas gracias, un placer estar aquí con todos los telespectadores. Doctor, usted es una persona que sabe tanto que no sé ni por dónde empezar, sinceramente. Bueno, tratemos de enfocarnos en lo que está pasando en Panamá, que es tratar de buscar una iniciativa para reformar la Constitución a través del artículo 314 de la Constitución. Pero yo me pregunto, ¿por qué se tiene que limitar a ese artículo para poder invitar a hacer un cambio? El artículo 314 para mí es un ripio constitucional. Para mí es casi un imposible jurídico porque hay una situación muy clara. Las tres formas como se aplicaría el artículo 314, que es una constituyente paralela, si la convoca el órgano ejecutivo, debe ser aprobada por mayoría absoluta de miembros de la Asamblea. Si la convoca la Asamblea, debe ser aprobada por las 2/3 partes de la Asamblea. Y la tercera fórmula es por iniciativa ciudadana, que tendría que recoger el 20% de los electores del último padrón electoral del año en que se pida la solicitud. Y el padrón electoral es del mes de diciembre del último año. Entonces, si estamos hablando de 2 millones de personas, entonces, suponiendo que sean 2 millones los electores, el 20% serían 400.000 personas. Esto es un imposible jurídico. Y en las otras dos fórmulas siempre participa la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que aprobar la iniciativa del Ejecutivo o la iniciativa de la propia Asamblea Nacional. El Ejecutivo con mayoría absoluta, la Asamblea Nacional por 2/3 partes. Y la pregunta es, ¿la Asamblea será capaz de autorreformarse? Cuando tenemos necesidad de reformar profundamente el Estado, en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. Tenemos que eliminar muchas cosas de esa Asamblea Nacional, del Ejecutivo, disminuir el poder del Ejecutivo, que el Ejecutivo tiene un predominio sobre los demás órganos del Estado. Tenemos que hacer que el órgano judicial se someta a la Constitución y a la ley y no revise ellos mismos, vía amparo, las decisiones de sus subalternos, que sea un tribunal constitucional. Tenemos que hacer que quienes lleguen a la Asamblea Nacional lleguen por mérito, por capacidad y no por dinero, porque esta es una democracia del dinero. Ojalá. Aquí tenemos también el problema de la revocatoria de mandato por los partidos políticos, que es el único país del mundo que la tiene. Está en el artículo 151 de la Constitución Política. Entonces los jerarcas de los partidos políticos les van a decir a sus diputados, usted no puede aprobar esto o usted debe aprobar aquello. Entonces quedan los jerarcas, dueños de los partidos, mandando a los diputados y el diputado, lejos de representar al elector que le dio el mandato representativo, quedan dependiendo de los intereses del partido. Pero, doctor, todo eso hay que reformarlo. Entonces hay una camisa de fuerza. Si vamos a utilizar el 314, los partidos tienen control sobre los diputados vía la revocatoria de mandato por los partidos políticos. Yo entiendo políticos. que tenemos ese cortapisa. Sin embargo, en este llamado que se está haciendo en la papeleta, ¿qué pasa con el caso de las dos asambleas? Mire, ese es uno de los métodos de reforma clásicos. Está en el 313. Por eso, pero no se contempla en la pregunta. No se contempla porque lo que no sé es cómo se va a hacer la pregunta. Hubo una iniciativa de un grupo de personas, entre ellos Cristóbal Silva del Movimiento Constituyente Ya, donde estaba también Miguel Antonio Bernal, que sé que presentaron utilizando la iniciativa ciudadana en el Parlamento panameño un proyecto de ley que hacía la pregunta específica: ¿quiere usted una asamblea constituyente
para que redacte una nueva constitución política, y aquí el miedo que hay es a una constituyente originaria, Sí. y tenemos que hacer una reforma profunda del Estado. Y mire, ¿por qué Pero con tenerle una miedo? constituyente originaria. Creo en una constituyente originaria, porque en 1945 había una crisis profunda en el país. Y pongo este ejemplo concreto. El 15 de junio de 1945 se instaló la Asamblea Constituyente que redactó la tercera constitución política de la República de Panamá, que veníamos de una crisis, se había dado un golpe de Estado al presidente Arnulfo Arias, que había tomado posesión el 1 de octubre de 1940, y que había dictado una constitución, la segunda, el 2 de enero de 1941, y luego se le da un golpe en octubre de 1941, el país entra en una inestabilidad política, hay necesidad de una reforma profunda del Estado, el presidente Ricardo Adolfo de la Guardia convoca a una asamblea constituyente que se instaló el 15 de junio de 1945. Esa asamblea constituyente tuvo plenos poderes, que eligió a Enrique A. Jiménez como presidente de la República de Panamá, y sesionó hasta el 1 de marzo de 1946, cuando se promulgó la tercera constitución política del país, producto de una asamblea constituyente originaria que rigió hasta el 11 de octubre de 1972, cuando técnicamente fue reemplazada por la Constitución de 1972. De hecho, desde el 11 de octubre del 68, cuando se devino el golpe de Estado, que jefaturó Boris Martínez y en el que participó Omar Torrijos Herrera. Déjeme hacer una pausa, doctor. Regresamos enseguida con más del Polígrafo, con esta interesante entrevista. No se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Doctor Antinori, la pregunta es clara en esa quinta papeleta, que primero quiero conocer su opinión acerca de esto. ¿Estuvo bien la iniciativa del Ejecutivo en convocar a una quinta papeleta o una papeleta extra, pues, en las elecciones que vamos a tener próximamente en mayo? Muy tarde. Eso debió haber sido una iniciativa de hace un año. Lo advertimos en mayo del 2018, que preparara lo de la quinta papeleta, pero no para elegir constituyentes, como planteó el presidente de manera desafortunada en un principio. Lo que tenía que hacerse era, en una quinta papeleta, organizarla con tiempo para que el Tribunal Electoral pudiera imprimir las papeletas, pudiera organizar todo el proceso de consulta al pueblo panameño, si quería o no una asamblea constituyente que dictara una nueva constitución política del país. Pero no ahora. ¿Y ahora qué pasa? Yo me temo que no va a haber suficiente tiempo para organizar ese tema. ¿Para el Tribunal Electoral? Pienso igual que para el Tribunal Electoral no va a haber suficiente tiempo. Aparte de eso, la Asamblea Nacional tiene que aprobar esa iniciativa, porque solamente puede hacerse, y lo dije desde mayo del 2018, por medio de una ley. Ok, ahora, ¿qué pasa si la Asamblea, digamos, no hace caso a esto? No pasa nada. Ya, no pero puede entonces, no puede haber una quinta papeleta. ¿Cómo? O una papeleta adicional, que sería el nombre correcto. Pero ¿cómo quedamos todos los que estamos bregando por una reforma a la Constitución? ¿Cuál sería nuestra siguiente oportunidad? Seguiremos teniendo esa sed y esas ansias de las reformas profundas del Estado, de establecer una serie de instituciones que no existen en nuestra Constitución, un tribunal constitucional, por citar alguna, que nosotros lo planteamos en 1990 en el Cuarto Congreso Nacional de Abogados, que pueda a su vez decidir los amparos de garantías constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, la advertencia de inconstitucionalidad al margen de la Corte, porque queda la Corte y los tribunales decidiendo los amparos de sus subalternos. Sí, es ridículo. Entonces hay evidentemente una tendencia a proteger a los subalternos. Correcto. Que están en el propio sistema. Hay que buscar un organismo independiente que sea el que ejerza el control de la constitucionalidad. Entiendo. Ahora, de aprobarse esta iniciativa en las elecciones, pongamos, de aprobarse las dos preguntas que se van a poner ahí. Siempre y cuando haya una ley que Siempre así lo y cuando haga. haya una ley. Y siempre y cuando haya tiempo Sí. para que el tribunal pueda Correcto. introducir esa Hipotéticamente, papeleta. digamos que todo salió bien y entonces ya estamos el día de la elección, todo el mundo aprueba eso. Le tocará al siguiente gobierno entonces que se hagan las elecciones de los constituyentes. Así es, siempre y cuando la ley lo diga. ¿Qué
riesgos hay de que estos constituyentes salgan no por conocimiento como deberían de hacerlo, sino por clientelismo? Por eso es que hay que plantear un gran acuerdo nacional. En primer lugar, una constituyente se convoca con un acuerdo nacional previo entre todas las fuerzas vivas de un país. Así se hizo en España con el Pacto de la Moncloa después de la muerte del generalísimo Franco el 20 de noviembre de 1975, cuando muere Franco. Se empieza a dar las condiciones para un pacto entre todas las fuerzas vivas de España, entre la derecha, la izquierda, los comunistas, los que eran de derecha. Todos los grupos políticos se pusieron de acuerdo para entrar a una reforma profunda del Estado y del sistema político. Panamá lo necesita urgentemente, pero no hay que tenerle miedo a una constituyente organizada. Hay que decidir previamente en ese acuerdo nacional, uno, cuál va a ser la circunscripción electoral donde se van a elegir los constituyentes, si son las provincias, si son los circuitos, si son todo el país, claro. Cuál va a ser el método de presentación de las candidaturas, no solamente en cuanto a si es candidatura independiente o es candidatura por partido político, sino si la lista va a ser cerrada y bloqueada o cerrada o desbloqueada. Vale decir, si el partido va a poner todos los candidatos sin que nadie pueda tachar o hacer el voto selectivo. Esa es la forma de presentar la candidatura. Tiene también que decidirse cuál va a ser la forma de escrutinio. Tiene que decidirse dónde se va a instalar esa asamblea constituyente. ¿Eso quién lo debe decidir? Un gran acuerdo nacional. ¿Y no el Tribunal Electoral? Si aplica el 314 de la constituyente paralela, allí dice en uno de sus párrafos que el tribunal tendrá que organizar esos aspectos y se le estaría dando demasiado poder a 3 magistrados para decidir estas cosas, porque incluso, mire usted, tiene que decidirse también cuál es el término que va a tener esa constituyente. Sí. Tiene que decidirse si a esa constituyente se le va a presentar un proyecto de reformas constitucionales o no. En el año 1945 se le presentó a la Asamblea Constituyente de esa época un proyecto que elaboró los doctores Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari y José Dolores Moscote. Y sobre la base de ese proyecto, la Asamblea Constituyente durante 9 meses discutió y promulgó la Constitución de 1946 el 1 de marzo de ese año. Bien, pero usted está planteando unas... un acuerdo nacional. Y que coincidiría yo con usted al todas 100%. Las fuerzas vivas. Pero no pueden ser los partidos políticos solamente. No. Es todas las fuerzas vivas de la nación. Sindicatos, trabajadores, todo el mundo. Estudiantes. Pero allí el mejor escenario es el de la Mesa de Concertación Nacional. No necesariamente, es bueno, pero no necesariamente. Entonces, ¿cómo nos convocaríamos? ¿Quién lideraría todo esto? Un presidente que esté interesado en reformar el Estado. Mire, Guillermo Endara Galimani. Bueno, Guillermo Endara, yo le di un documento. Eso es lo que me dio le di un mucha documento. pena, ¿no? Guillermo Endara Galimani en el 2003 nos comisionó como coordinador y encargado. Ahí está la firma de don Guillermo Endara Galimani. Se la voy a mostrar a la audiencia. ¿Verdad? Él nos comisionó y él condicionó de que si él era presidente, él convocaba a esa constituyente. Ahí está la firma de Guillermo Endara Galimani, el compromiso para el cambio profundo del país, y está nuestra firma como encargado y coordinador de ese cambio. ¿Lo iba a encargar a usted para hacer eso? Para hacer organizar junto con otros sectores, porque no lo iba a hacer yo solo, yo iba solamente a coordinar. Otras mentes, otras personas muy valiosas iban a colaborar para convocar una constituyente que reformara el Estado. Sí. No aguantamos más. Es correcto, doctor, pero... Adelita, ¿usted cree que es justo que la democracia en Panamá es una democracia del dinero? Y que solamente aquel que tenga dinero pueda ser parlamentario o diputado, no importa cómo lo haya obtenido. Solamente Cuando eso. en otros países existe la aristocracia del talento, la aristocracia, la capacidad, el espíritu cívico, no necesariamente el que tiene dinero. Correcto. Puede ser diputado. Aquí tiene que ser el que tiene dinero, y el que no tiene dinero, aunque tenga la capacidad, no puede ser diputado. Ahí estamos, doctor. El sistema hay que reformarlo. Es correcto que hay que reformar que un presidente hay que reformar que un presidente no sea una especie de rey sin ser rey, porque hay un predominio del Ejecutivo sobre los demás órganos del Estado. Doctor, ¿por qué usted cree
que Varela, que tanto prometió una constituyente, no la hizo porque y ahora se quiere lavar con esta todo quinta el papeleta? que llega a la presidencia goza del predominio que tiene el órgano ejecutivo sobre los demás órganos del Estado. Y nadie quiere pasar como un estadista, reformar el país, reconstruir el país. El país necesita un cambio profundo, sí, una renovación. Y este país, al paso que va, si no lo hacemos, va hacia el despeñadero. Sí, correcto. Lamento decirlo. Yo sé, doctor, vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Doctor Ítalo, si tenemos estas fuerzas en la Asamblea y requerimos de ella forzosamente para hacer los cambios constitucionales, porque así es como lo establece la ley, ¿cuáles son nuestras alternativas? Siempre y cuando se siga el puritanismo constitucional de decir que solamente se pueden hacer cambios porque lo dice la Constitución. Pero le repito, eso no es necesario. En 1983 se hizo una fórmula extraconstitucional, en el 45 también, fórmula extraconstitucional. La Asamblea Nacional será incapaz de autorreformarse, porque el 313, que tiene dos métodos, el método clásico, dos asambleas, la concurrencia de dos asambleas, numeral 1 y el numeral 2, a través de un referéndum constitucional que lo intentó Endara en el 92, fracasó, lo intentó Pérez Vallara en el 98, fracasó, y también tiene que participar la asamblea aprobando eso. Y el 314 es el método de la asamblea constituyente paralela, que también la asamblea tiene que aprobarlo. Por tanto, los diputados no se van a quitar sus privilegios y su canonjía, porque por un lado están los diputados que no van a ser capaces de autorreformarse, y por el otro lado tenemos los partidos políticos que tienen un engendro jurídico constitucional, como lo he llamado, que es la revocatoria de mandato por los partidos políticos. ¿Sabe lo que ocurre con la revocatoria de mandato? Que el partido político le dice al parlamentario: si tú no haces esto, votas de esta manera, nosotros te revocamos el mandato. Y la sola amenaza deja al parlamentario dependiendo solamente del partido político y no representando a los electores que lo eligieron. El pueblo elige, el partido decide. Pero por otro lado, ¿sabe qué ocurre? Que lo triste es que los jerarcas del partido dominan a los diputados. Sí. Y ahora está pasando un fenómeno muy curioso, más grave aún, que los diputados han pasado a dominar los partidos políticos. Ahora, doctor. Y eso es una camisa de fuerza. Nunca se van a autorreformar. En algún momento va a tener que cambiarse. En algún momento. Definitivamente. ¿Y esa forma cuál va a ser? Mire, la fórmula, le repito, el país necesita una constituyente originaria, pero organizada, no. Yo no puedo estar tranquila como ciudadana que van a venir unas personas haciendo un nuevo país. Me pueden cambiar primero que todo el tema del canal, que es importantísimo. Me pueden cambiar también la forma en cómo pueden poner al presidente que les dé la gana estando haciendo eso. O sea, mire, si hay un a mí me parece riesgoso. Si hay un acuerdo nacional, se puede hacer las cosas de buena fe. Ya en el 45 se hicieron en un momento coyuntural y no pasó nada. Se reorganizó el país con la tercera constitución. Tuvo 9 meses la constituyente sesionando. Si se hacen las cosas bien, si se planifican bien, si hay un acuerdo nacional, si hay buena fe entre todas las fuerzas vivas del país y todos como panameños pensamos en el futuro del país y en la necesidad de desconcentrar el poder político, porque el moderno derecho constitucional tiende a la desconcentración del poder político. Aquí hay es una cosa al revés, hiperconcentración, mantener a un presidente que tiene una especie de reinado sin ser rey, un predominio del Ejecutivo, un legislativo que tiene canonjías y privilegios exacerbados, y una Corte Suprema de Justicia y un órgano judicial que no están sometidos a la Constitución y a la ley y que está desprestigiado. ¿Qué usted no tocaría de la Constitución? Mire, por lo menos los derechos fundamentales son claves, los derechos sociales son claves. Es más, hay que profundizar los derechos sociales, los derechos fundamentales, los derechos políticos. Esos no se pueden tocar, esos seguirían iguales, pero hay que reformar el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Bien, y si vamos a hacer eso, entonces, ¿por qué no concentrarnos en esas fases y no causar esta alarma con
el sector empresarial y el sector de la ciudadanía que está un poco desconcertada ante esa idea. Mire, lo que pasa es que hay que revisar integralmente la Constitución. La Constitución panameña nació como producto de un esquema para llevar al mundo jurídico un estilo muy personal de gobernar, que era el que tenía el general Torrijos. Torrijos necesitaba una Constitución y esa Constitución ha tenido una serie de parches, de sastrería constitucional, y no ha sido del todo correcta la sastrería constitucional. Y le voy a decir algo más. Mire errores como este que tiene la Constitución, y lo voy a decir de memoria. El artículo 200, numeral 2 de la Constitución Política, para aquellos que nos siguen en la televisión, establece que el Consejo de Gabinete debe designar al procurador de la Nación y a sus suplentes, aparte de los magistrados de la Corte. Claro. Artículo 200, numeral 2, y lo voy a decir en memoria. Sin embargo, el artículo 224, mire, que allá habla del 200, numeral 2, puede designar al procurador y a sus suplentes, pero el artículo 224 dice que el procurador puede ausentarse designando a un funcionario del Ministerio Público que lo reemplazará. Entonces hay una contradicción evidente y yo encuentro en esa contradicción, pero ese es un ejemplo, montones de contradicciones, montones de defectos desde el punto de vista de la técnica constitucional. Tampoco podemos hacer una constitución de 590 artículos como lo presentaron los notables. Mire, yo respeto mucho a ese grupo de personas que sé que trabajaron de buena fe, pero el proyecto de los llamados notables es de 590 artículos. ¿Sabe cuántos artículos tiene la Constitución actual nuestra? 390 y no se cumplen todos. ¿Sabe cuántos artículos tiene la Constitución más antigua del mundo? El del 17 de septiembre de 1787, que es la Constitución de los Estados Unidos de América. Tiene 7 artículos. ¿Sabe cuántas enmiendas? 26 enmiendas. Cada enmienda es un artículo. Y la última enmienda fue del 1 de julio de 1971 para bajar la mayoría de edad del 21 años a 18 años. Correcto. Entonces, ¿por qué una Constitución tan grande? Solamente principios, conceptos. La ley que desarrolle esos conceptos constitucionales. Pero usted mismo me está hablando que hay que enfocarse en las partes jurídicas. Entonces, ¿quiere decir que tal vez una constituyente paralela pueda ser una de las opciones? La constituyente paralela tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional, que va a ser incapaz de autorreformarse. Pero doctor, recuerde que ahorita vamos a entrar a una nueva elección. Y tal vez en una nueva elección tengamos gente más potable en la Asamblea. No significa que vamos a tener a los mismos que están ahora. Sin embargo, el sistema político y las formas de presentar las candidaturas y de los circuitos, regiones, tal como están diseñadas, hacen lugareña la representación. Pero hay muchos independientes corriendo. Hombre, hay diputados que tienen un gran conocimiento de su circuito, pero un gran desconocimiento de la nación. ¿Usted realmente desconfía en todos los diputados? Bueno, yo no puedo generalizar, pero el sistema político mire, es que la Constitución política de Panamá propugna por la corrupción. Es un sistema político corrupto y la corrupción viene desde sus entrañas, la propia Constitución política. Es que la Constitución es la base de un Estado, así como la base de un edificio que se hace. Usted pone la base primero y luego construye el gran edificio de 20, 30 pisos. La Constitución es la base jurídica del Estado. No resuelve los problemas inmediatos, pero es la base jurídica. Y si la base jurídica está podrida, todo lo que se construya estará mal. Y el problema es que esa Constitución no ofrece las posibilidades de reformar profundamente el Estado. Hay que caminar hacia una reforma del Estado. Entiendo, eso lo entiendo. Doctor, se me terminó el tiempo en el programa, lastimosamente. A mí me encanta tenerlo aquí y yo le voy a pedir que por favor no se olvide del camino. Para que podamos seguir conversando con cosas, nuevos elementos. Ojalá y esa asamblea, si es que se hace vía paralela, pueda hacerlo. Yo no tengo esperanza. La asamblea constituyente paralela permitirá mantener canonjías y privilegios porque la asamblea será incapaz de autorreformarse. Doctor, gracias por estar con nosotros en el Polígrafo. Siempre muy atento y con muchísima caballerosidad. Para mí es un gusto estar con una periodista tan inteligente como usted. No diga eso, por favor, al contrario. Gracias, doctor, de verdad. Un placer. Gracias a usted por estar con nosotros siempre y nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.